Desde el principio de los tiempos, el deseo de Dios ha sido habitar entre los hombres. No en templos construidos por manos humanas, no en estructuras visibles llenas de esplendor exterior, sino en un hogar espiritual, edificado en obediencia, sumisión y amor. La historia entera de la revelación bíblica nos muestra a un Dios buscando reposo, un lugar donde su presencia pueda manifestarse plenamente. Como declara el libro de Isaías capítulo 66 versículo 1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? No se trata de levantar estructuras visibles, se trata de edificar una casa espiritual bajo su cobertura. La verdadera cobertura de Dios no es un simple sistema de protección mecánica. No es un esquema humano de autoridad, ni una organización de control. La cobertura divina es la vida misma de Cristo fluyendo en el hogar, gobernando cada relación, dirigiendo cada decisión, permeando cada aspecto de la vida cotidiana. Waxman enseña que una verdadera casa bajo cobertura es aquella donde cada miembro aprende a vivir bajo la autoridad espiritual del Señor, no como imposición externa, sino como expresión de una vida sometida internamente a Cristo. Muchos buscan construir hogares felices, hogares exitosos, hogares estables. Pero pocos buscan construir hogares habitables para Dios. Y este es el principio fundamental que debemos recuperar: un hogar que Dios habita no es necesariamente un hogar perfecto en los ojos humanos, sino un hogar rendido en los ojos de Dios. Como enseña el libro de los Salmos capítulo 127 versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Waxman muestra que toda verdadera edificación espiritual comienza por el fundamento de la vida de Dios. No basta con tener buenas intenciones familiares, ni reglas claras, ni amor natural. Se necesita la transmisión de la vida divina, una vida que solo puede fluir donde Cristo es Señor y cabeza. Así como la Iglesia es edificada sobre la revelación de Cristo, como declara el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 18, también el hogar cristiano debe ser edificado sobre esa misma roca espiritual. Sin embargo, la edificación de un hogar bajo cobertura espiritual enfrenta innumerables desafíos. La naturaleza humana tiende a la independencia, al gobierno propio, a la afirmación de la voluntad individual. En un hogar, estas tendencias naturales se amplifican, porque la convivencia diaria expone no solo nuestras virtudes, sino también nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros mecanismos de defensa. Edificar una casa donde Dios habita no es tarea de una semana, ni de un impulso emocional, es una obra profunda de transformación continua, de rendición diaria a la autoridad de Cristo. El primer gran principio en esta edificación es el de la sumisión mutua bajo Cristo. Como enseña la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión no es debilidad, no es anulación, no es inferioridad. Es una respuesta espiritual de reconocimiento a la autoridad de Cristo en el otro. Es aceptar que no vivimos para afirmarnos, sino para edificar al cuerpo, comenzando por nuestro hogar. En una casa donde cada uno busca ser la cabeza, donde cada uno insiste en su voluntad, no hay espacio para la presencia de Dios. Solo donde hay sumisión en el Espíritu, el Señor encuentra su reposo. Esta sumisión comienza en los esposos. Waxman enseña que el esposo debe ser cabeza de la esposa no como un tirano, no como un dictador, sino como una expresión viva del amor sacrificial de Cristo por la Iglesia. Como enseña la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. No es una autoridad para dominar, sino para servir, para proteger, para conducir espiritualmente. La esposa, a su vez, se sujeta al esposo como una expresión de su sujeción a Cristo. No se trata de una obediencia ciega ni de una resignación pasiva, sino de una participación activa en la edificación espiritual del hogar, reconociendo el orden divino y confiando en la dirección del Espíritu en y a través del esposo. Como dice la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Cuando esta dinámica espiritual fluye, no como una imposición legalista, sino como una vida de mutua rendición a Cristo, el hogar se convierte en un espacio donde la vida de Dios puede manifestarse. No significa ausencia de conflictos,
ni perfección humana, sino un ambiente donde el Señor tiene la libertad de tratar, corregir, sanar y guiar a cada miembro de la familia. Además, la obediencia espiritual debe transmitirse a los hijos. Como enseña la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia de los hijos no debe ser exigida por la fuerza ni manipulada por el miedo, sino cultivada en el temor del Señor, modelada por el ejemplo vivo de padres que también viven en obediencia espiritual. Waxman ni señala que el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos no es una herencia material, ni siquiera una herencia intelectual, sino una herencia de vida espiritual. Hijos que han visto a sus padres vivir bajo la cobertura de Dios y que han aprendido a amar la autoridad del Espíritu. Un hogar bajo cobertura espiritual también es un hogar donde la palabra de Dios ocupa un lugar central. Como enseñaba Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. No se trata de imponer devocionales forzados, ni de recitar versículos como fórmula mágica, sino de vivir en una atmósfera donde la palabra es alimento diario, guía práctica, vida que fluye naturalmente en las conversaciones, en las decisiones, en las actitudes. La oración también es un pilar fundamental. Un hogar que ora unido se mantiene bajo la cobertura de Dios. No se trata de oraciones mecánicas, sino de un espíritu de dependencia continua del Señor. Como dice el libro de los Salmos capítulo 127 versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La oración constante recuerda al hogar que su fuerza no está en la buena voluntad humana, ni en la planificación familiar, ni en la disciplina externa, sino en la continua gracia de Dios obrando internamente. Ahora, edificar una casa que Dios habite no es tarea instantánea. Es un proceso de años, de décadas, de generaciones. Implica paciencia, implica quebrantamiento, implica fe viva. Muchas veces parecerá que no hay avances, que las luchas internas y externas son demasiado grandes. Pero la promesa permanece firme, donde hay obediencia a la cobertura de Dios, su presencia no faltará. Como enseña la carta a los Hebreos capítulo 3 versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por tanto, el llamado hoy es claro, no edifiquemos hogares según el modelo del mundo, según el impulso de las emociones, según las presiones sociales. Cuando entendemos que edificar un hogar bajo la cobertura de Dios es una obra espiritual y no simplemente humana, también comprendemos que nuestra responsabilidad no es construir con nuestros propios materiales, sino con los materiales que provienen de Dios mismo. Waxman ni enseña que todo lo que es nacido del hombre, sus métodos, sus ideas, sus estrategias, inevitablemente termina en fracaso espiritual, aunque pueda parecer exitoso exteriormente. El hogar que Dios habita debe ser construido con su vida, por su espíritu y en su voluntad. Esto implica que no podemos traer a nuestro hogar estructuras del mundo y pretender que Dios se sienta cómodo en medio de ellas. No podemos edificar sobre los valores del egoísmo, de la competencia, de la independencia, del materialismo, y esperar que la gloria de Dios descienda. Como enseña el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 24 al 25, quien edifica su casa sobre la roca, oyendo la palabra y haciéndola, permanece firme ante las tormentas. Pero quien edifica sobre la arena, aunque su estructura sea impresionante, verá su ruina inevitable. El hogar espiritual, entonces, debe ser edificado sobre realidades invisibles pero eternas, la fe en Cristo, la obediencia a su palabra, el sometimiento al Espíritu Santo, el amor sacrificial que fluye de la cruz. Sin estas bases, toda estructura externa, por más religiosa que parezca, será vana. Como afirma el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Además, la edificación de un hogar bajo cobertura demanda discernimiento espiritual constante. No todo lo que parece bueno es de Dios. No toda puerta abierta es una dirección divina. No todo consejo bien intencionado es sabiduría celestial. Necesitamos aprender, como exhorta la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 1, amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Así como una casa natural debe ser protegida de intrusos, así el hogar espiritual debe ser protegido de influencias que, aunque aparentemente inocentes, siembran rebeldía, desobediencia, desorden o mundanalidad. Un hogar bajo cobertura también requiere vigilancia y reparación continua. No basta con haber tenido un buen comienzo, es necesario mantener y corregir constantemente. A veces, pequeñas grietas en la comunión familiar, pequeñas tolerancias al pecado, pequeños descuidos en la vida espiritual, pueden ir deteriorando lentamente el ambiente donde Dios habita. Como advierte el libro de Cantares capítulo 2 versículo 15, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas. No son siempre los grandes pecados los que arruinan un hogar espiritual, a menudo son las pequeñas omisiones, las indiferencias, las concesiones sutiles al espíritu del mundo. Por eso, cada miembro del hogar necesita ser activo en la edificación espiritual. La cobertura de Dios no puede ser una carga exclusivamente del esposo o exclusivamente de la esposa, es un llamado colectivo. Cada uno tiene una parte que edificar, una parte que guardar, una parte que someter. Como enseña la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es un ambiente de mutua edificación, de corrección en amor, de estímulo a la fe, de restauración continua bajo la luz de la palabra. Ahora, no podemos ignorar que edificar un hogar bajo cobertura espiritual implica guerra. No es una tarea neutra. Es una confrontación abierta contra los poderes de las tinieblas que odian la manifestación del reino de Dios en la tierra. Waxman enseña que toda vez que se levanta un testimonio genuino de Cristo, habrá oposición espiritual. Y un hogar donde Cristo gobierna no será una excepción, será un blanco. Por eso, la familia debe aprender a pelear juntas en el espíritu, a permanecer unida en la fe, a resistir juntas los ataques del enemigo. Como enseña la carta a los Efesios capítulo 6 versículos 11 al 12, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No luchamos contra personas, ni siquiera contra circunstancias naturales, luchamos contra realidades espirituales que buscan destruir la obra de Dios en nuestros hogares. Esta lucha no se vence con estrategias humanas, ni con discusiones interminables, ni con imposiciones legalecistas. Se vence permaneciendo bajo la cobertura de Cristo, en oración perseverante, en unidad espiritual, en fe viva. Se vence cuando cada miembro del hogar sabe pararse firme en el terreno que Cristo ha ganado y rehúsa dar lugar al enemigo, como exhorta la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 27, ni deis lugar al diablo. Además, es esencial entender que el hogar no es solamente un refugio espiritual, es también una plataforma de testimonio. Un hogar bajo la cobertura de Dios refleja en su vida diaria la realidad del reino de los cielos. No se trata de una perfección irreal, sino de una vida gobernada por la paz de Cristo, como enseña la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Un hogar donde la paz gobierna, donde la palabra abunda, donde la vida fluye, es un testimonio viviente de que Cristo es real. Por esta razón, Dios busca hogares, no solo creyentes individuales. Dios busca familias que vivan bajo su cobertura, que reflejen su naturaleza, que sean pequeñas embajadas del reino en medio de un mundo caído. Como enseña la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada hogar puede ser, y debe ser, un santuario vivo donde Dios se deleite en habitar. Pero para que esto ocurra, la cruz debe tener acceso pleno a nuestra vida familiar. Waxman enseña que sin cruz no hay verdadera edificación espiritual. Todo lo que es del yo, de la carne, de la ambición, del egoísmo, del orgullo, debe ser llevado a la muerte. Solo así Cristo podrá vivir y gobernar en el hogar. Solo así el hogar será verdaderamente bajo cobertura divina, y no bajo una ilusión religiosa. Este es el llamado, rendir nuestro hogar a la cruz de Cristo, renunciar a toda construcción humana,
someter cada área a la autoridad del Espíritu, y edificar con los materiales que Dios ha provisto, fe, amor, obediencia, verdad, paciencia, humildad, mansedumbre. Solo entonces, nuestro hogar no será simplemente un refugio en medio del caos del mundo, sino una verdadera casa donde Dios encuentre reposo, donde su presencia sea tangible, donde su gloria sea visible. Edificar una casa bajo cobertura espiritual también implica que todo el diseño del hogar debe ajustarse al patrón celestial y no a las modas de la cultura. Waxman enseña que la verdadera edificación espiritual no toma su modelo de lo que el mundo considera éxito familiar, sino del propósito eterno de Dios. Así como Moisés recibió instrucciones específicas en el monte acerca de cómo debía construir el tabernáculo, como está escrito en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, también nosotros debemos levantar nuestro hogar conforme al modelo revelado, no conforme a las ideas humanas. El hogar que Dios habita no es aquel que simplemente tiene normas estrictas o valores tradicionales. No es un hogar basado en moralidad externa ni en rutinas religiosas sin vida. Es un hogar donde Cristo es la vida interna, donde el Espíritu Santo es el que inspira cada decisión, donde la palabra de Dios no es solo enseñada, sino encarnada en la convivencia diaria. Allí, cada relación refleja algo del amor sacrificial, de la paciencia divina, de la mansedumbre del Cordero. Sin embargo, llegar a esta realidad no es automático. No basta con desearlo. La edificación espiritual requiere entrega consciente, vigilancia continua, y sobre todo, aceptación profunda del trato de Dios. Waxman explica que el mayor obstáculo para que Cristo gobierne en un hogar no es el diablo ni las circunstancias exteriores, sino el yo no crucificado en cada miembro de la familia. La carne, aun en los aspectos más sutiles como la autocompasión, la obstinación o el orgullo velado, puede impedir que la vida de Cristo fluya libremente. Por eso, el primer altar que debe ser restaurado en un hogar bajo cobertura es el altar de la entrega individual a Dios. No podemos pretender tener un hogar espiritual si cada miembro sigue viviendo para su propio interés. Como enseña la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada esposo, cada esposa, cada hijo que ha creído en Cristo, debe aprender a vivir en el altar, ofreciendo su vida diaria como sacrificio vivo. Un hogar edificado de esta manera no será necesariamente perfecto a los ojos humanos, pero será un hogar donde hay quebrantamiento, donde hay perdón constante, donde hay reconciliación genuina, donde el amor no es simplemente un sentimiento, sino una práctica diaria que exige la cruz. Como enseña la primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este amor ferviente, que cubre y no expone, que soporta y no abandona, que restaura en lugar de condenar, es una marca de un hogar que Dios habita. No es un amor que niega la verdad ni que tolera el pecado, sino un amor que busca siempre la restauración, que trabaja por la edificación del otro, que camina en la luz mientras ejerce la misericordia. Otro aspecto esencial en la edificación de un hogar bajo cobertura espiritual es el orden espiritual. Waxman enfatiza que Dios es un Dios de orden. No hay confusión en su naturaleza ni en su propósito. Así también, el hogar cristiano debe reflejar ese orden divino, donde cada miembro entiende y ocupa su lugar, no por imposición, sino por revelación. Cuando cada uno funciona en el lugar que Dios ha asignado, la vida fluye con armonía, y el hogar se convierte en un testimonio viviente del gobierno de Cristo. El esposo debe liderar en amor y responsabilidad espiritual, no en autoritarismo. La esposa debe ser ayuda idónea, no en competencia ni en servilismo, sino en complemento espiritual. Los hijos deben ser educados no para la autonomía carnal, sino para la madurez espiritual bajo autoridad. Y todo esto solo es posible si la cruz tiene acceso diario a cada corazón, si la vida de Cristo es alimentada día tras día en comunión real con Dios. Además, un hogar bajo cobertura espiritual debe tener visión de propósito. No existe simplemente para sobrevivir en este mundo, ni para alcanzar metas humanas de comodidad o éxito. Existe para expresar la gloria de Dios, para ser un instrumento de su reino, para formar vidas que sirvan a su propósito eterno.
Como enseña la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 21, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y preparado para toda buena obra. Por eso, el hogar no puede centrarse solo en sí mismo. Debe vivir abierto a las necesidades del cuerpo de Cristo, dispuesto a servir, dispuesto a hospedar, dispuesto a ser usado por Dios en cualquier forma que Él elija. Un hogar bajo cobertura espiritual no es un fin en sí mismo, es un medio para la expansión del reino de Dios. Es importante también reconocer que esta edificación tiene un precio. La edificación real siempre exige renuncia, sacrificio, perseverancia. No hay atajos. No hay fórmulas mágicas. Es el camino de la cruz aplicado a la vida familiar. Como advierte el Evangelio de Lucas capítulo 14 versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Antes de edificar, hay que contar el costo. El costo de renunciar al orgullo. El costo de renunciar a la comodidad egoísta. El costo de someter nuestros propios planes a la voluntad de Dios. Pero este costo palidece en comparación con la gloria de ver un hogar donde Dios habita. Un hogar donde la presencia de Cristo es palpable. Un hogar donde la oración no es un rito, sino una respiración espiritual. Un hogar donde la palabra de Dios no es teoría, sino alimento diario. Un hogar donde el amor fluye, la gracia abunda y el reino se manifiesta. Este tipo de hogar se convierte en un baluarte contra las tinieblas, en una lámpara encendida en medio de la oscuridad, en un refugio para almas heridas, en un testimonio vivo del poder de la cruz. Este tipo de hogar es lo que Dios busca levantar en estos días finales. Cuando el hogar es verdaderamente edificado bajo la cobertura divina, empieza a reflejar un carácter colectivo que no pertenece al esfuerzo humano, sino a la vida misma de Cristo expresándose en la familia. Waxman ni enseña que donde la vida de Dios está operando, las relaciones no están gobernadas por intereses propios ni por acuerdos humanos temporales, sino por la realidad de una vida en resurrección, donde cada uno busca no su propio bien, sino el bien de los demás, por amor al Señor. En un hogar así, las dificultades no desaparecen, pero son tratadas espiritualmente. Los conflictos no son ignorados ni explotados, sino llevados al Señor en humildad y dependencia. La corrección no se convierte en acusación, y el perdón no se retiene como arma de control. Cada circunstancia, sea favorable o difícil, es entendida como una oportunidad para que Cristo sea formado en todos los miembros de la familia. Como enseña la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un hogar bajo cobertura también aprende a discernir las influencias que desean infiltrarse y contaminar el ambiente espiritual. El mundo, a través de medios de comunicación, redes sociales, filosofías modernas y presiones culturales, busca constantemente debilitar la autoridad de Cristo sobre la familia. No es casual que la figura de la familia, tal como Dios la diseñó, esté siendo atacada de manera sistemática en todos los niveles de la sociedad. No es casual que la obediencia, la autoridad, el respeto y la pureza sean ridiculizados y desestimados. El hogar cristiano debe vivir en continua vigilancia, como enseña la primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velar no es vivir en paranoia, sino vivir en sensibilidad espiritual, atentos a cualquier infiltración que quiera minar la presencia de Dios en el hogar. Es aprender a discernir qué actividades, qué relaciones, qué contenidos fortalecen la vida espiritual de la familia, y cuáles la corrompen o la adormecen. Waxman ni señala que una de las claves para mantener la cobertura espiritual del hogar es nunca permitir que la atmósfera de la carne gobierne. La atmósfera de la carne, hecha de quejas, murmuraciones, impaciencia, orgullo o indiferencia, expulsa la presencia espiritual de Dios. Es necesario que el ambiente del hogar sea constantemente saturado de fe, de oración, de adoración, de gratitud. No es que los problemas desaparecerán mágicamente, pero donde el espíritu gobierna, hay gracia para enfrentar cada desafío con el espíritu correcto. Este ambiente no se produce espontáneamente. Se cultiva. Se protege. Se alimenta cada día.
Así como un jardín requiere trabajo constante para mantenerse vivo y hermoso, así también un hogar bajo cobertura requiere dedicación diaria, en cosas pequeñas y grandes. Para que la vida de Dios no sea sofocada por las preocupaciones del mundo o por la negligencia espiritual.